Muy buenas tardes, entonces, martes a martes estamos compartiendo el Evangelio de Cristo durante años como ministerio y llevamos ya una cantidad de semanas estudiando una serie nueva. La serie lleva por título Siendo formados por Cristo. Hoy día nos corresponde la lección número 11 y el título es ¿Qué ocurrió en la cruz? Parte 2 para los que toman nota. ¿Qué ocurrió en la cruz? Parte 2. Vimos la parte uno la semana pasada, donde estuvimos viendo dos puntos. ¿Se acuerdan? El punto A, el punto B, con respecto a qué había ocurrido en la cruz. Hoy día, ahora vamos a ver el punto C. Vamos a ver un solo punto, es el último, con respecto a qué ocurrió en la cruz. Amados, ustedes entienden que esto no es todo lo que ocurrió en la cruz, ¿ya? Que es mucho, mucho. La cruz es la línea divisoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La cruz es la línea divisoria entre la condenación y la reconciliación, entre la muerte y la vida. La cruz cambió todo. Acuérdense que la cruz afectó cielo, tierra, infierno, afectó el mundo visible, el mundo invisible, afectó la temporalidad humana, afectó la eternidad pasada y la eternidad futura. Entonces, letra C, anoten el punto, así textual como se los voy a dictar. Letra C, el fundamento de esta nueva creación es la reconciliación de la cruz. Repito, el fundamento de esta nueva creación, recuerda que la nueva creación somos nosotros, una nueva creación después de la cruz, porque la primera creación lamentablemente cayó, se corrompió y se salió del diseño, se apartó del diseño. Y Cristo viene a la cruz a recuperar la imagen de Dios en el hombre. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el fundamento de esta nueva creación es la reconciliación de la cruz. Hermanos, voy a ir diciendo algunas ideas. La tremenda bendición de la obra de Cristo en la cruz es que no solo fuimos reconciliados, sino que fuimos reconciliados. La cruz permitió que fuésemos reconciliados, pero también la cruz permitió que viviésemos y estuviésemos en comunión con el Señor. La cruz permitió que fuésemos reconciliados, pero también la cruz permitió que estuviésemos, experimentásemos la comunión con el Señor. Yo quiero aquí hacer una precisión. El cristiano no tiene una relación con Dios, ¿ya? Eso no es bíblico, pero eso lo usan todos. Todos hablan de una relación con Dios. El cristiano, según la Biblia, es uno con Él. Acuérdense lo que dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aunque suene chocante lo que estoy diciendo yo, porque por años hemos dicho que tenemos una relación con el Señor, que tenemos una relación con el Señor, pero lo que Cristo hizo en la cruz es mucho más que generar una relación con el Señor. Lo que Cristo hizo en la cruz es generar una nueva creación. Y esta nueva creación está basada sobre la reconciliación. Y hoy día nosotros podemos disfrutar de lo que significa estar reconciliados con Dios, pero además disfrutar de tener comunión con el Señor. Amados hermanos, escuche esto. Las demandas que Dios hace por medio del Evangelio no son demandas que exigen, escuche bien, porque va a sonar raro, pero estoy muy claro en lo que estoy diciendo. No son demandas que exigen una obediencia fría suya. Voy a explicar eso. ¿El Evangelio tiene demandas? Claro que sí, las tiene, pero no son demandas que generen una reacción en obediencia, pero una obediencia fría. Las demandas que Dios nos hace no llevan una condición de obediencia o de un cumplimiento frío y calculador de las órdenes del Señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir?
que Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios y para que seamos uno con Él. ¿De acuerdo? Sobre la base de la reconciliación, sobre la base del amor de Dios derramado en la cruz. Y si alguien pregunta, pero el Evangelio tiene demandas, sí las tiene, pero las demandas que el Evangelio expresa y manifiesta no son o no generan que nosotros reaccionamos a esas demandas de manera fría porque, bueno, Dios pide esto y hay que cumplirlo. ¿Se entiende? No es así como funciona el asunto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que yo reaccione a una demanda de Él simplemente porque hay que hacerlo. Dios no quiere que yo reaccione a una demanda del Evangelio, hermano, hermana, simplemente porque hay que hacerlo. A Dios le preocupa mucho nuestro corazón. De hecho, hay dos preguntas que el Señor nos haría a nosotros. ¿Qué pasa en tu corazón? Sería una. Y la otra sería, gracias. La otra sería, ¿qué pasa contigo? O sea, Dios no viene y me dice, Víctor, yo quiero esto de ti. Y él después se cruza de brazos a esperar que yo reaccione a ese yo quiero esto de ti y que yo lo haga de manera fría porque Dios lo está pidiendo. Hermanos, porque lo hemos dicho en las últimas reuniones, no se trata de nuestra obediencia. Aunque usted lo oiga por todas partes, no se trata de nuestra obediencia, se trata de la obediencia de Cristo manifestada en nosotros. Porque si se tratase de nuestra obediencia, de nuestro accionar, estamos hablando de nuestra obra y la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Ah, entonces no tenemos que obedecer. No, yo no estoy diciendo eso. Nosotros obedecemos porque somos responsables delante de Dios, pero obedecemos en el contexto de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, hermanos, cuando Dios nos demanda algo en el Evangelio, Él no está, escúcheme bien, porque de verdad que va a sonar muy raro, va a sonar raro en nuestra mente, pero necesitamos aprender a usar los conceptos correctos según la gracia, según el Evangelio. Necesitamos ser renovados en nuestra mentalidad. Escúcheme bien esto. Dios no está tan preocupado, o lo digo de otra manera, Dios no está preocupado de cómo tú reaccionas a la demanda de Él. Con que Él no está preocupado de que tú cumplas con Él. Todos están diciendo lo contrario, yo lo sé. Dios está preocupado de cómo está tu corazón y de qué está pasando contigo. Porque si en tu corazón no hay revelación, si en tu corazón no hay entendimiento, si en tu corazón no hay gratitud, si tu entendimiento no está siendo renovado, si, hermanos, si hemos sido gobernados por la carne toda nuestra vida y nuestro entendimiento no está siendo renovado para que nos gobierne la gracia, porque escuche bien, la gracia es el ámbito operativo donde Dios nos puso, pero también la gracia es el gobierno que Dios estableció sobre nosotros. Decir yo vivo en la gracia significa decir a mí la gracia me gobierna. ¿Entiende? Entonces, Dios está más preocupado de cómo está tu corazón, de qué es lo que está pasando contigo, y no de que usted esté cumpliendo con él. Voy a dar un ejemplo. Si usted se está congregando para cumplir con él, no sirve de nada. Si yo leo la Biblia, porque la Biblia dice que hay que leer las Escrituras, y yo leo la Biblia para cumplir con Dios, para sentirme que ya cumplí con Dios, hermano, no estoy viviendo en la gracia. Porque yo tengo que leer las Escrituras a raíz de que la vida de Cristo en mí me está haciendo entender la urgencia, hermano, hermana, de leer las Escrituras. Por decir algo. Lo que hay en nuestro corazón es lo que determinará, escuche bien, si estoy obedeciendo yo o es la obediencia de Cristo manifestándose en mí. Ya que nuestro problema, escuche bien, no es la desobediencia.
Nuestro problema es lo que está sucediendo en nuestro corazón en relación a Dios. Porque, hermano, por ejemplo, la Biblia dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿correcto? Y yo me congrego, y me congrego, y me congrego, y no fallo nunca, pero en realidad me estoy congregando para cumplir con una demanda. Pero en mi corazón, en relación a Dios, la cosa no está bien. Me congrego, llego acá y estoy totalmente desapercibido con lo que está pasando. Me congrego y vengo y vengo y vengo, pero en la práctica es una carga venir. El servicio. Yo no puedo estar sirviendo porque tengo que cumplir con Dios. Porque, hermanos, servimos por amor. Servimos por gratitud. Servimos porque hemos entendido nuestro entendimiento se ha renovado y hemos entendido que el servicio es justamente la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan que él dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir? Si ese Cristo mora en mí, ese Cristo sigue diciendo, Víctor, yo no vine a ser servido. Yo vine a servir y yo moro en ti. Entonces mi vida se tiene que expresar en ti, se tiene que manifestar a través de ti. Entonces, amados, ¿por qué es tan importante lo que estamos conversando? Porque el fundamento de la nueva creación es la reconciliación. El fundamento de la nueva creación no es lo que yo hago para Dios. Tampoco el fundamento de la nueva creación es cómo respondo yo frente a Dios. Y esto va a sonar complejo para cuando, quizás ahora mismo va a sonar complejo, y cuando alguien oiga el video por ahí le va a sonar complejo. El fundamento de la nueva creación no es nuestro comportamiento. No. Es la vida de Cristo en nosotros. Si la vida de Cristo en mí no se está manifestando, no se está expresando, yo necesito entonces que se empiece a manifestar y a expresar. Les dije yo que lo que hay en nuestro corazón es lo que determinará si le estoy obedeciendo yo a Dios o es la obediencia de Cristo manifestándose en nosotros. Ya que nuestro problema no es la desobediencia, sino lo que está sucediendo en nuestro corazón en relación a Dios. Si mantenemos una comunión íntima con Dios, esta comunión que Cristo ganó en la cruz, porque la comunión con Dios no es el resultado de lo que hacemos para Él. Hermano, la comunión con Dios no es el resultado de cómo yo ando, no es el resultado de mi estado de ánimo, no es el resultado de que si hoy día tengo mucha fe o poca fe. Usted es uno con el Señor en el Espíritu. Vuelvo a repetir el texto, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto lo vamos a seguir diciendo hasta que a nosotros el Evangelio nos alumbre y podamos entender que nosotros no podemos ser, de hecho, no somos monigotes del Evangelio. Nosotros no estamos acá para cumplir con las demandas que Cristo hace. Entonces, unos cumplen mejor y otros cumplen peor. No, hermano, estamos acá para representar a Cristo. Y Cristo mora en cada uno de nosotros y nos hizo habitación de Él a cada uno de nosotros. Y Él manifestará y expresará su vida en y a través de nosotros. La obediencia será el resultado natural, escuche, de estar en Cristo Jesús. Eso lo podrían anotar. La obediencia en el creyente será el resultado natural de estar en Cristo Jesús. De lo contrario, hermano, si no se está manifestando esa obediencia, es porque hay un problema en mi alma con respecto a Dios. Mi alma necesita estar siendo formada en esto del servicio, en esto de todo lo que yo tengo que hacer para Dios. Pero hermanos, no podemos estar haciendo para Dios pensando que eso nos va a posicionar delante de Dios. Nosotros ya fuimos posicionados en Cristo Jesús. ¿Se entiende, cierto? Y es nuestra posición en Cristo lo que trae como resultado
una obediencia. No es mi obediencia, insisto. Porque, no sé si me están entendiendo la idea. Porque si se trata de mi obediencia, entonces estamos hablando de mi obra. ¿Se entiende eso? Hermanos, ¿se entiende eso, no? Si se trata de que yo obedezco, estamos hablando de que yo hago una obra. ¿Se entiende? Por lo tanto, no sirve delante de Dios. Hermano, no es mi obediencia, es la obediencia de Cristo en mí. Es Cristo manifestando su obediencia en mí de forma natural, espontánea, porque yo estoy comprendiendo por revelación que Cristo y yo somos uno solo. Amados, mi obediencia es al final de cuentas el resultado del fruto de Cristo en mí. Acuérdense que el fruto de Cristo en mí es el fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que el fruto del Espíritu Santo es la madurez, el crecimiento, en la formación del carácter de nosotros. En otras palabras, el propósito eterno de Dios. Muchas veces la religión carga la mano en disposiciones que llama a cumplir o que llama a hacer. Pero Dios jamás va a ordenar reglas y va a poner cargas que tengan que ser cumplidas estrictamente. Hermano mío, fuimos libres de toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay algo, hermano, donde Dios nos demanda algo y usted y yo no lo estamos haciendo, no hay condenación. ¿Me está escuchando? No hay condenación. Pero usted y yo tenemos que entender que necesitamos ser renovados en nuestra mentalidad para que eso que no estamos haciendo lo hagamos para ser eficaces en el desarrollo del propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Dios jamás va a ordenar reglas o cargas que tengan que ser cumplidas estrictamente. Lo que Dios busca es revelarse de corazón a corazón. O sea, lo que Dios quiere es mostrar su corazón a nuestro corazón. Lo que Dios quiere es mostrar su forma de pensar a nuestra mente. Dios quiere revelarse a tu vida, hermano amado. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios, ese es el interés más grande de Dios, que usted sea formado en la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios, esa es la visión de Dios, esa es la máxima de Dios, ese es el llamado supremo de Dios, que usted sea formado a la imagen de Cristo. Hermanos, Él quiere que sepamos qué es lo que llevamos dentro de nosotros, ya que dependiendo de esto es qué es lo que saldrá hacia afuera. Repito, Dios quiere que sepamos, ese sepamos ustedes saben que no es que sepamos intelectualmente, que sepamos por revelación, ¿cierto? Dios quiere que sepamos qué es lo que llevamos dentro de nosotros. En la medida que sepamos esto determinará lo que sale hacia afuera. Si yo no tengo idea de lo que me habita, no saldrá nada. ¿Y sabe cómo será mi comportamiento permanente? Según la carne, según el alma, según las directrices mentales que tengo aquí yo. Pero si mi mentalidad va siendo renovada y yo voy comprendiendo que en Cristo estoy completo, yo voy comprendiendo que fui reconciliado en la cruz del Calvario, pero que además me unieron a Cristo y que gozo, hermano, escuche bien, gozo de una comunión con Dios. Miren lo que vamos a hacer por tierra, la idea que vamos a hacer por tierra. En el cristiano, la comunión con Dios nunca está bien o mal. Imagínense que hubieron años, tiempos donde nosotros decíamos, ¿cómo está la comunión con el Señor? Sí. ¿Y cuál era nuestra respuesta? Más o menos nomás. Porque queríamos ser honestos, ¿por cierto? Ya, es que no estábamos entendiendo lo que era la comunión con el Señor. La comunión con el Señor es ser uno con Él. Y eso no cambia, eso es invariable. ¿Dónde es que podríamos estar más o menos? En nuestra alma. En cuanto de Cristo se está manifestando en nuestra alma.
¿Cuánto de Cristo está saliendo desde adentro, desde el espíritu, hacia el alma? ¿Cuánto se manifiesta de Cristo en nosotros y a través de nosotros? Hermanos, en esto consiste el cristianismo. Escuche bien. En vivir la vida de Cristo en nosotros. No en vivir como Cristo. ¿Logran entender la diferencia? No en vivir como Cristo, sino que en vivir la vida de Cristo en nosotros. Que la vida de Cristo en nosotros se manifiesta. Eso es cristianismo. No en tratar de vivir como Cristo dice que hay que vivir. No en esforzarme con mis fuerzas para vivir como Cristo dice que hay que vivir. No en tratar de cumplir a Dios. Hermanos, podríamos hoy día nosotros erradamente estar tratando de cumplirle a Dios. Y no hay nada que cumplir, porque todo fue cumplido en la cruz. Todo fue hecho en la cruz. Yo, no, yo si estoy haciendo algo para cumplir con Dios, yo estoy equivocado en el entendimiento de la obra de la cruz. Lo que nosotros hacemos para Dios, que hacemos para Dios, claro que sí, pero lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tiene que ser el resultado consciente. Yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entender que estoy haciendo esto porque Cristo murió en mi lugar y me reconcilió con Dios y me hizo uno con Él. Eso va a cambiar todo. Todo. El fruto de esto será saber todo lo que Dios quiere que hagamos. Solo podremos enterarnos de lo que Dios quiere que hagamos cuando nosotros estemos alineados a su forma de pensar, a su entendimiento. Ya que Cristo nos dio una unión perfecta y tenemos una comunión perfecta con el Señor. Esta debe ser la suprema preocupación de un hijo de Dios, que esa comunión con el Señor se exprese y se manifieste a otros. A través de esta comunión sabremos todo lo que necesitamos saber y entenderemos todo lo que necesitamos entender. No sé si me está prestando atención en eso. A través de esta comunión sabremos todo lo que necesitamos saber. ¿Sabe, hermano, por qué tenemos entendimiento del reino? Porque el reino está en nosotros. Por eso que le digo yo, a través de esta comunión sabremos todo lo que tenemos que saber y a través de esta comunión entenderemos todo lo que tenemos que entender. En otras palabras, Dios dijo, a ver, Víctor, si yo no entro dentro de ti, nunca jamás me vas a conocer. Si yo no entro dentro, si yo no pongo mi mente dentro de ti, nunca jamás vas a poder comprender por revelación absolutamente nada. Si yo no me voy a habitar dentro de ti, jamás vas a tener una experiencia real conmigo. Por eso, escuche, a través de esta comunión sabremos todo lo que necesitamos saber y entenderemos todo lo que necesitamos entender. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser dejarnos llevar por la gracia, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos llevar en el convencimiento que Dios nos está llevando a buen fin. Necesitamos estar convencidos de esto. Hermanos, voy a saltarme un par de lecciones, por allá por la lección número 20 parece que es, 18, 20. Yo les voy a hablar un poquito de que la gracia del Señor nunca hace mal. Nunca. Entonces usted va a decir, pero no, si cuando la gracia llega, eh, es como que hay mucha libertad. Es que la gracia es libertad. Porque si no hubiese mucha libertad, ¿cómo íbamos a ser libres de la esclavitud? Hermano, usted se va a encontrar con predicadores que creen en la gracia, pero que dicen así, no es bueno hablar mucho de la gracia. Porque la gracia a la iglesia le hace mal, porque al final se vuelve todo un libertinaje. Si la gracia fuese, hermano, si la gracia hiciese mal, ¿por qué el apóstol Pablo dijo en, me parece que es
Colosenses, me parece que es ahí, no me acuerdo, pero dijo así, ustedes se van a acordar del texto. Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, yo he trabajado mucho más que ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Y en otro texto, el escritor bíblico dice, por esto yo no desecho la gracia. O sea, la gracia hace mal, el Espíritu Santo hace mal, porque va a haber gente que te va a decir, sí, no, si tenemos que ser guiados por el Espíritu, pero con cuidado, cuidado. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos va a hacer mal. El Espíritu Santo no va a hacer que choquemos contra la muralla. La gracia tampoco. Entonces usted, me imagino que se está preguntando en su mente, ¿y por qué cuando hemos oído de la gracia han habido problemas? No es la gracia el problema. La gracia es lo que hay, el problema, el perdón es lo que hay en nuestra alma. Porque la gracia, escuche bien, la gracia hace que se manifieste lo que la ley impide que se manifieste. La ley impide que se manifieste lo que hay en el hombre. Que la ley es un freno, ¿cierto? La ley dice no, entonces es un freno. Y no logramos, la ley no permite ver qué es lo que hay en el hombre. Llega la gracia y la gracia le dice al hombre, eres libre. Y ese hombre, hermano, empieza a manifestar algo. Y dice, por ejemplo, la gracia le dice a ese hombre, hay que congregarse. Pero si no te congregas, igual eres hijo de Dios. Entonces ese hombre dice aquí, escucha eso, y se le rompe la cabeza. Si no me congrego, igual soy hijo de Dios. Ya, pero me voy a quedar calladito aquí nomás para que no se note tanto. Pero de la otra reunión en adelante no aparezco más. Total, soy hijo de Dios. Entonces, no vemos a esa persona un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año. No lo vemos. Y alguien dice, le hizo mal la gracia. No, no le hizo mal la gracia. Lo que pasó es que la gracia manifestó que esa persona nunca se quiso congregar. ¿Entiendes? La ley lo tenía restringido. ¿Se entiende, no? La ley lo hacía congregarse. ¿Por qué? Porque la ley le decía de repente con los predicadores que no estábamos muy ajustados al evangelio, venían y decían, la ley decía, es que si no te congregas, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Si no te congregas, esto. Entonces la ley lo obligaba. Pero viene la gracia y abre todas las puertas y saca todos los cercos y quita todos los vallados y deja libertad absoluta y se manifiesta lo que hay. ¿Entiendes? Gente que diezmaba, que diezmaba, que diezmaba, que diezmaba, porque le habían dicho que el que diezmaba ganaba la bendición de Jehová. ¿Conoció la gracia? Ay, si no diezmo, no voy con el Señor igual. Oh, qué fantástico. Ya de poquitito me voy a correr del diezmo, que no se note, ni el tesorero se va a dar cuenta que yo no estoy diezmando. Hermano, no es que la gracia fue un problema. La gracia manifestó lo que había. Esa persona nunca quiso diezmar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Necesita renovación en su entendimiento. Necesita entender esto que estamos conversando. Porque, hermano, si hacemos cosas para cumplir con Dios, no estamos entendiendo la obra de la cruz. Si yo predico el Evangelio para cumplir con Dios y no para llevar a cabo la asignación por la cual yo fui llamado por causa del Evangelio y de la gracia, yo estoy totalmente equivocado. ¿Se está entendiendo más? Creo yo que hay profundidad de lo que estamos conversando hoy día. Vamos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, solamente voy a mencionar el texto, dice así. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión, hermanos. Fuimos, ¿y qué es lo que es comunión? Estar en Cristo. Díganlo de otra forma. Está bien, Soledad, pero díganlo de otra forma. Ser uno con Él. Ser uno con Él. O sea, fuimos llamados a ser
uno con Él. Fuimos llamados a estar en Cristo. Anoche con Paula grabamos el programa del día sábado, porque el sábado voy a estar con las hermanas yo compartiendo. Y anoche hablamos de esto, de que en la mente de Dios estar en Cristo es lo mismo, hermanos, es lo mismo que ser nueva creación. Cuando Dios llama de tinieblas a luz, te saca de las tinieblas y te mete, te coloca, te posiciona en Cristo Jesús. Porque es solamente en Cristo Jesús donde usted va a estar lleno de vida. Porque no es que Dios fabricó una vida eterna para usted. Lo que hizo Dios es darte la vida misma. Por eso Jesús dijo acá, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando la Biblia dice que el que creyó en Cristo recibió la vida, es que recibió a Cristo, nos habita Cristo. Y el llamamiento, según 1 Corintios 1:9 que tenemos, es a la comunión con Él. Díganlo de otra forma. Fuimos llamados a ser uno con Él. ¿Para qué? Para que Él exprese, se manifieste en y a través de nosotros. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amados, la iniciativa siempre es de Dios, siempre. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, los voy a leer, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, escuche, pues mucho más, así lo dice la Reina Valera, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo estamos? Ya justificados. No es que nos van a justificar, no es que vamos de camino a la justificación, es algo que está hecho y concretado. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos, estando en una condición permanente de enemistad con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, si siendo enemigos, ¿qué es lo que éramos? Y el siendo está en un presente continuo, ¿cierto? Significa que eso estaba pasando. No es que usted dijo, ya saben que chuta, me he portado mal con el Señor, pero me voy a portar 50% menos mal. Y como Dios miró del cielo y dijo, oh, mira, la Rebeca se está portando 50% menos mal, salvémosla. No, hermanos, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Cuando usted fue reconciliado, ¿cómo era usted? ¿En qué actitud estaba? De enemistad con Dios. Y si siendo así, usted fue reconciliado con Dios. Ahora escuche, mucho más. Mire nuestra vida en Cristo, hermano. Hermano, mire nuestra vida en Cristo. Usted fue alcanzado siendo enemigo. Yo, por favor, hermano, véalo. Que se corran los velos, véalo. Usted fue alcanzado siendo enemigo. Mucho más. Estando reconciliados. No sé si lo está entendiendo o no. Me amaron siendo enemigos. ¿Me amarán estando reconciliados, siendo Cristo yo? ¿Me perdonaron siendo enemigo? ¿Me perdonarán siendo su amigo? ¿Me salvaron? ¿Me cubrieron? ¿Me protegieron? ¿Me ampararon siendo enemigo? ¿Podrán hacer eso y mucho más siendo hoy día reconciliados? Esa es la posición que tenemos en Cristo y Satanás la quiere ocultar de nosotros. ¿Cómo? Mezclando los pactos, trayendo textos del Antiguo Testamento para hacerle sombra a la obra de Cristo en la cruz, olvidándonos de que el antiguo pacto no era infalible, era falible, y que el nuevo pacto está fundamentado en la sangre de Cristo y tiene mejores promesas, y es seguro, y es eterno. ¿Me está siguiendo, cierto? Cristo perdonó desde la cruz a personas, escuche,
que ni siquiera deseaban el perdón. ¿O usted lo deseaba? Cristo perdonó desde la cruz a personas que ni siquiera deseaban el perdón y personas, escuche, que jamás podrían responderle a Dios con arrepentimiento. Nadie que estaba en tinieblas se podía arrepentir. Acuérdense que el arrepentimiento es una provisión de Dios. Nadie se iba a arrepentir y nadie quería ser de Dios. Y Dios vino y los perdonó. A esos que éramos nosotros. Ahora escuche, los perdonó sin esperar respuesta humana. Los perdonó. No dijo, a ver, voy a esperar, ¿cómo lo va a responder este? Ya voy a llamar a Juvencio porque va a responder bien. No, hermano, porque él llamó a muchos que respondieron mal. Y sigue llamando a millones que responden que no. Él perdonó, le extendió perdón, no considerando quiénes éramos. Cristo hizo la reconciliación y extendió perdón a personas que ni siquiera tenían conciencia de que necesitaban ser redimidos. Jamás podríamos colocar a Dios y al hombre en la misma posición respecto a la gran disyuntiva que hay, porque hay controversia en cuanto a que el hombre es enemigo de Dios, pero ¿es Dios enemigo del hombre? Esto porque el hombre es el culpable por cualquiera enemistad que existía, pero Dios no es el culpable de la enemistad. Aunque por causa de la ira divina se pudiera pensar que Dios es el enemigo del hombre, esto no es así. Porque en la cruz, aunque se desató la ira de Dios sobre Cristo, abundó la gracia, el amor, la benignidad, el perdón, la misericordia, la, la longanimidad, no sé si la mencioné, abundaron sobre el hombre por gracia. Es Dios el que tomó la iniciativa. Amados hermanos, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y versículos 19. Y voy a leer la versión NBI. 2 capítulo 5, verso 18 y verso 19. Voy a leer la versión NBI. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Quien por medio de Cristo, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, escuche, el ministerio de la reconciliación. Le voy a hacer un alcance aquí nomás. No, no vamos a ver eso ahora, lo vamos a ver más adelante, pero le hago el alcance. El antiguo pacto se llamaba el ministerio de muerte y de condenación. ¿Cómo se llamaba el antiguo pacto? Así lo dice la Biblia, que se le llamó al antiguo pacto ministerio de muerte y de condenación. Y ahí mire cómo dice el texto acá. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de, no el de muerte y no el de condenación, pero gente que vive del nuevo pacto, gente que fue salvada bajo la promesa del nuevo pacto, gente que experimentó la reconciliación del nuevo pacto, del pacto eterno, tomó en sus manos el ministerio de la condenación. Esto habla de la falta de entendimiento y de claridad que necesitamos del Evangelio en nuestras vidas. Verso 19. Esto es el ministerio de reconciliación. Este es el ministerio de reconciliación. Por eso dice así. Esto es que en Cristo, escuche, en Cristo, Dios estaba haciendo algo. Según el texto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Hermano, escuche esta parte. Le va a costar aceptarla. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere que le tomen en cuenta el pecado. Le va a costar esto. Entonces le va a costar entender esto. Sí, porque hermano, en el día a día
usted toma en cuenta el pecado. Por eso se bajonea, por eso anda arrastrando los pies, en sentido figurado, por eso anda mal, por eso Satanás toma ventaja, porque tenemos el ministerio de condenación aquí y no el ministerio de reconciliación. Mire cómo dice el texto, lo voy a leer tal cual. Esto es que en Cristo, ¿en quién? En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No, Dios tomó una decisión, miren, esta es la decisión que Dios tomó. ¿Usted le puede gustar o no? Usted ve qué hace, pero la decisión la tomó Dios. No tomándole en cuenta sus pecados. Le cuento algo. Dios no lleva registro de tus errores. Dios no lleva registro de tus caídas. Dios no lleva registro. No lleva la cuenta. ¿Me están escuchando, hermano, o no? Hermano, ¿me están escuchando lo que estoy diciendo? Dios no lleva la cuenta. Él tomó una decisión. A causa de la muerte de Cristo, no les voy a tomar en cuenta sus pecados. Él la tomó. Puede que a usted no le guste, pero esto es. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, la misma actitud. Vayan a predicar allá afuera y no le tomen en cuenta los pecados. Y que la gente lo sepa. ¿Qué pasó en la cruz? Necesitamos abrazar este término. ¿Cuál término? Reconciliación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, dijimos que el punto C, ¿se acuerda? Era el fundamento de esta nueva creación es la reconciliación de la cruz. Necesitamos abrazar el término de la reconciliación. Necesitamos conocer a profundidad la doctrina de la reconciliación. Necesitamos renovar nuestro entendimiento con respecto a esto. Escuche, usted va a oír a estos predicadores que dicen, hay que predicar del pecado. ¿Escucha eso? Y aquí me están diciendo que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque cuando usted empieza a predicar en la cruz, porque en la cruz es la base de la reconciliación, ¿correcto? La gente se ve confrontada al pecado. Pero no lo confronta usted. Es Dios mismo, la cruz, cuando se manifiesta al hombre, que le muestra que es un pecador. Le muestra que ha fallado a Dios. Le muestra que no puede cumplir con las altas demandas de justicia de Dios. Pero no es usted acusando a nadie de pecado. Fuimos llamados a predicar el evangelio de la cruz, que es el ministerio, es la base del ministerio de la reconciliación. Versículo 17, donde dice, esto es, no, perdón, eh, 18 y 19. el 18 y el 19, pero ahí mismo leamos el 17. ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Lo pueden leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya. El versículo 17, lo que leyó Paula, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. No se distraigan. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. El hecho de que lo viejo pasara y de que todo sea hecho nuevo en el espíritu, todo esto es un regalo de Dios que nace en la reconciliación. Las cosas viejas y todo fue hecho nuevo en el espíritu. Porque en el alma estamos en un proceso de formación al carácter de Cristo. ¿Se está entendiendo? Y el cuerpo también va a ser eso nuevo en su momento, en su tiempo. No hemos sido hechos nueva creación, hermanos, para ser guapos o guapas. ¿Ya? No hemos sido hechos nueva creación por ser buena gente. Hemos sido hechos nueva creación, escuche bien, porque a Él le plació.
hermano, a Él le plació. Se nos ha dado esto de nueva creación como un regalo, no lo merecíamos. En su voluntad, a Él le plació, ¿está oyendo? A Él le plació hacernos nueva creación. Él fue quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Me está oyendo? Él fue quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Pero cómo eso? Hermano, ¿cómo eso que nos trajo de vuelta a sí mismo? O sea, estábamos en el cielo nosotros. Caímos del cielo y ahora el Señor nos lleva de vuelta para el cielo. No, no estamos enseñando lo que enseñan los mormones en este asunto. Escuche. Estábamos en Él, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Estábamos en Él, en su mente, en su corazón, en su diseño original. Estábamos en Él antes de la fundación del mundo y hemos sido traídos de vuelta por medio de la muerte de Cristo. No fuimos nosotros, Él nos trajo de vuelta por medio de Cristo. En esa cruz ocurre una reconciliación. Hermano, por eso es que se habla de reconciliación, porque estábamos en la mente de Dios. Para que haya una reconciliación, tenía que haber habido antes una conciliación. ¿Está? Dos personas están conciliadas, se enojan y se separan y ahora hay una reconciliación. Usted estaba en la mente de Dios, usted estaba en el diseño original de Dios. Dios pensó en usted allá en la eternidad pasada. Por eso dice Pablo que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, dice un texto, y el otro dice que fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estábamos en Él. Ocurre, hermano, esta reconciliación es gloriosa, ya que antes de la cruz usted no estaba reconciliado. Usted no estaba reconciliado. Antes de la cruz no había reconciliación. Ocurre un acercamiento de Dios al ser humano, no un acercamiento del hombre a Dios. ¿Sabe lo que dice Malaquías? En uno de sus textos, Malaquías dice así. Dice, si vosotros no os acercáis a mí, yo no me acercaré a vosotros. Así terminó el Antiguo Testamento. Con una demanda. ¿Cuál era? Si ustedes no se acercan a mí, yo no me acerco a vosotros. Porque así era el antiguo pacto. Si ustedes no hacen esto, yo no hago esto otro. Si ustedes no obedecen, las maldiciones lo siguen. Si ustedes obedecen, las bendiciones lo siguen. ¿Están escuchando, hermanos? Si ustedes no se acercan a mí, yo no me acercaré a ustedes. Así terminó Malaquías. Pero hermano, escuche. Dios tomó una decisión en la eternidad y dijo, en algún momento me voy a acercar a los que no se quieran acercar. Por eso que dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Como no había quien buscase a Dios, Dios tomó la iniciativa y dijo, yo voy a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Dios que dice eso, allá en Malaquías, en el tiempo específico, en el tiempo señalado por él. Escuche, Dios decide acercarse al ser humano sin que el ser humano se haya acercado a él o sin que el ser humano se haya arrepentido. Dios decide, yo me voy a hacer hombre, yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir en lugar de ellos, yo voy a derramar mi sangre y mi vida por todos ellos, aunque me rechacen. Yo los voy a traer a mí. Yo los voy a reconciliar con Dios. Hermano, ¿está oyendo? ¿Sabe que puede que a usted no le interese lo que yo estoy diciendo? Puede que usted lo sepa, pero esto que estoy diciendo es sumamente profundo. Es sumamente profundo. Versículo 19.
Dice el texto ahí que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Abracemos esto que el texto dice. Abracémoslo con todo nuestro corazón. Dios se reconcilió. Hermano, eso dice el texto. ¿O dice otra cosa? Dios quedó enojado. Dios mandó a su hijo a la cruz y quedó enojado. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado la religión? Pese a que nos reconcilió. ¿Y usted se equivocó una vez? Ya Dios dijo, ya nomás. ¿Se equivocó otra vez? Ya y usted dice, ya ahora no me perdona. Bueno, Dios tomó una decisión, no tomarnos en cuenta los pecados, y Dios se reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo Jesús. Así dice el texto. Por eso es que hay que predicar el Evangelio, porque Dios se reconcilió. Esa realidad espiritual hay que arrastrarla a la mente de la gente. Y si nosotros no estamos predicando, estamos cometiendo un grave error, porque Dios ya se reconcilió. Ahora hay que decirle a la gente, Dios se reconcilió. ¿Con quién? Con el mundo, a través de la muerte de Cristo. Aquí hay dos partes, escuche. Dos partes para que lo entendamos en términos humanos. Que se han hecho daño, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Porque Dios no le hizo daño al hombre nunca. Es un ejemplo. Que se han hecho daño. Y una parte le dice a la otra, hasta que tú no vengas, ¿está oyendo? Una parte le dice a la otra, hasta que tú no vengas y te arrepientas y vengas a mí, yo no voy a volver a dirigirte la palabra nunca más. Eso es lo que básicamente ocurrió en todo el antiguo pacto. ¿Y cómo termina Malaquías diciendo? Si tú no te acercas a mí, yo no me acercaré a ti. Está en plural. Si vosotros no os acercáis a mí, yo no me acercaré a vosotros. Ya, ¿me están entendiendo el ejemplo, amados? Ya, escuchen. Hasta que un día, esa parte que dijo, no me volveré a acercar a ti hasta que no te arrepientas. ¿Quién fue esa parte? Dios. Dios. Esa parte decidió acercarse por amor y por gracia a la otra parte. Y le dice, me olvido completamente de todo lo que me hiciste. Me olvido completamente de todo el daño que me has hecho. Y te ofrezco volver a estar juntos. Y te ofrezco además nunca más, óiganme por favor, tomarte en cuenta los pecados. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. Por eso juzgamos, condenamos, ridiculizamos, escarnecemos, murmuramos, difamamos. Porque esto la iglesia no lo entiende. Y yo no sé si nosotros lo entendemos o no. No sé si allá en sus casas lo están entendiendo o no. Pero se nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá Dios dice que Él no toma en cuenta el pecado. Porque si no, estaríamos frente a un Dios reactivo, que actúa según nuestro pecado y faltas. Un Dios diciendo, se han burlado de mí, por lo tanto a todos los voy a castigar. No podemos olvidar la obra de la cruz, porque ahí en la cruz todo el juicio que había para nosotros recayó sobre Jesús. Por eso es que hay reconciliación y se nos ha dado a nosotros este maravilloso mensaje. Jesús, dice la Biblia en los evangelios, que se sentó a comer, miren con los que se sentó a comer, con los pecadores, con los publicanos, con las rameras, para decirles, escuchen, se sentó a comer con ellos para decirles, yo vine a reconciliarlos con Dios. No se sentó a decirles, bien hecho, sigan así, no, sigan pecando. No, no se sentó a decirles eso. ¿Pero con quién se sentó? Pecadores. Pero no se sentó a decirle, oye, qué bueno que están pecando, bonito de él, sigan nomás.
se sentó a decirles, yo los reconcilié con el Padre. Se sentó a comer con ellos para manifestar al Padre. Nosotros debemos sentarnos con los pecadores para manifestar al Padre de la manera correcta. Debemos tener claro que la tierra está maldita por causa del hombre y las cosas que pasan es porque la tierra está maldita por causa del hombre. No hay juicios de Dios de por medio pasando. Dios no está, escuche, juzgando a ninguna nación, no está castigando a ningún pueblo. Dios no está haciendo eso. Dios quiere reconciliar al hombre con él. Hermanos, por eso está la iglesia. Por eso estamos nosotros. Por eso si alguno de nosotros tiene la capacidad de predicar, no tiene que dejar de predicar, no tiene que dejar de hablar. Si alguno de nosotros puede explicar un texto más o menos bien que el otro lo entienda, hay que decirlo. Porque se nos dio el ministerio de la reconciliación. Sería terrible que los que tienen el ministerio de la reconciliación estén callados. Escuche y termino. Jesús nació en esta tierra como hombre para reconciliar al hombre con Dios. En la cruz Dios está diciendo, yo estoy reconciliándome con el mundo. Esta reconciliación es mucho más que perdón de pecado. Porque, ¿qué es pecado? Algunos hacen una lista de pecados, pero pecado es todo lo que no sea Cristo, todo lo que no sea la realidad de Cristo. Todos nuestros pecados fueron perdonados, dice la Biblia, porque fuimos reconciliados. La reconciliación es más que el hecho de haber sido perdonados. Tiene que ver con ser perdonados, ser colocados en Cristo y ser ajustados al diseño original. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos siendo ajustados al diseño original. Es que estoy siendo reconciliado en un diseño y en un propósito divino. La reconciliación, hermanos, es Dios dándonos acceso a su propósito, dándonos acceso a su diseño. Porque, hermanos, no teníamos acceso, no teníamos acceso. No éramos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos para ser parte del reino de Dios. Y cuando nos reconciliaron, nos hicieron aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hicieron aptos para ser parte del reino. Nos hicieron aptos para incorporarnos en el diseño. Hermanos, nos habilitaron para entrar en la idea original. ¿Y cuál era la idea original? Que Cristo sea el todo en todos. Hermano, si usted me está entendiendo algo hoy día, usted debiese salir de aquí con esta idea. Voy a llegar al final de la carrera porque me hicieron apto para correr la carrera. Me dieron todo. Me unieron a Cristo. Me hicieron uno con el Señor. El Señor me hizo su habitación. Vino a morar dentro de mí. Pusieron la mente de Cristo. Me dieron el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Están renovando mi mentalidad constantemente para que piense como Cristo, para que represente al Padre, para que manifieste a Cristo, para que se exprese Cristo en y a través de mí. Todos los años de mi vida temporal y me dieron una función, me asignaron algo. Y en esa función yo tengo que representar al Señor. Vamos a llegar al final. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ahí donde dice perfeccionarla, hay que entender esto. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en traer la madurez hasta el día de Jesucristo. La reconciliación es Dios dándonos acceso a su propósito, dándonos acceso a su diseño. El Espíritu Santo está en nosotros y nos habita. Escuche bien esto, que es lo último. No para condenarnos, nos habita porque el Espíritu Santo quiere que veamos a Cristo en nosotros. Escúcheme bien. El Espíritu Santo no te quiere hacer consciente de tus pecados.
te quiere hacer consciente de tu realidad en Cristo. Porque, pregunto yo, ¿el Espíritu Santo sabrá que está todo terminado? ¿El Espíritu Santo tendrá claro que Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de la muerte de Cristo? ¿El Espíritu Santo tendrá idea de que en Cristo estamos completos? ¿El Espíritu Santo sabrá que Dios tomó la decisión de no tomarnos en cuenta nunca más los pecados? Y como dice Hebreos, y de borrarnos todas las injusticias. ¿Sabrá el Espíritu Santo eso? Y si el Espíritu Santo sabe que Dios tomó la decisión de no tomarnos nunca más en cuenta nuestros pecados, ¿usted cree que va a estar tratando de hacerme consciente de eso? ¿O me estará tratando de hacer consciente de mi realidad en Cristo? De lo que Cristo ganó. Un sector del mundo evangélico dice, hay que confrontar el pecado. Hermanos, hay que predicar a Cristo. Y Cristo se encargará de mostrarle a cada uno su maldad, su pecado, llevarlo al arrepentimiento, generar la nueva creación y empezar a formarse en él. Amén. Y el Espíritu Santo quiere hacernos más conscientes de Cristo en nosotros. Escúcheme bien, que inclusive de nosotros mismos. ¿De qué estamos más conscientes nosotros? De nosotros mismos, ¿cierto? La tenemos clarita. Sabemos dónde nos duele, qué nos falta, por qué lado, por allá, por acá. Estamos claritos. Nuestro problema no es eso, nuestro problema es entender la realidad en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo.